Hola amigos, en este video no veré temas doctrinales de los testigos de Jehová ni temas bíblicos relacionados con ellos, sino que hablaré de los propios testigos de Jehová, pero como personas, como individuos, incluso como congregación, pero siempre enfocado en su esencia humana y comportamiento, el cual por supuesto está condicionado por su organización. Razón por la que diré 10 cosas o puntos que sencillamente no me gustan de los testigos de Jehová, o que nunca me gustaron cuando yo era parte de ellos. Por supuesto, existen muchas más de 10 cosas, pero de momento la lista será de 10. Esto lo hago con mucho respeto y espero que si luego comentan, ustedes también lo tengan. A ver, insisto, no es un video doctrinal. No esperen grandes trasfondos doctrinales porque si no estaríamos hasta mañana. Este no es un ranking ni mucho menos, sino que una simple lista aleatoria de puntos, que ustedes podrán compartir o no. Y si tienen otros puntos que aportar, por supuesto, compártanlos en los comentarios. Al primer punto le llamé nunca nada es suficiente. Y esta es una tónica dentro de los hermanos testigos, el que nunca nada sea suficiente para la organización. A ver, tú puedes ser el testigo de Jehová más fanático del mundo. Sin embargo, para la organización siempre puedes dar un poco más de ti. Y esta no solo es una tónica que sale desde los Estados Unidos para los miembros, sino que existen muchos ancianos de congregación, por supuesto no todos, pero los hay, que mantienen este estilo fatigante de liderazgo para con los miembros de más bajo rango. Por ejemplo, no sé, si tú eres un publicador no bautizado, ¿por qué no te pones la meta del bautismo? Y si ya te bautizaste, ¿por qué no pensar en ser precursor? Y si eres hombre, ¿por qué no pensar en ser siervo ministerial? Y si ya eres siervo ministerial, ¿por qué no proponerte el ser anciano? Y si eres un testigo de Jehová joven y soltero, ¿por qué no ponerte la meta de ir a servir a Betel? Y si no sé, estás recién casado o casada y no tienes hijos, ¿por qué no ponerte la meta de con tu esposo o esposa ir a servir a un lugar remoto o aislado? Y si tu circunstancia no te lo permiten y eres un testigo de Jehová que apenas llega a fin de mes, pero que aún así te esfuerzas por tener un estudio bíblico, ¿por qué no te pones como meta comenzar un segundo estudio bíblico? Y si este mes solo predicaste 12 horas, ¿por qué para el mes que viene no te propones predicar 15 o 20 horas? ¿A qué voy con todo esto? A que para la organización nunca nada es suficiente. Siempre puedes dar un poco más de ti, no importa cuánto ya has dado. Y esta parece ser la consigna, pero a las finales esto crea una especie de paranoia en el testigo de Jehová, porque este al final termina pensando que mientras más se involucre con la organización, más feliz hará Jehová, y que con cualquier paso en falso que dé o retroceso, por muy mínimo que este sea, de inmediato pueda perder el total favor de Jehová, lo que es algo aterrador para cualquier testigo de Jehová. Así es que nunca nada es suficiente. Al segundo punto le llamé 2 horas sentado. A ver, este punto aplica principalmente cuando eres niño, porque claro, si eres adulto puede que 2 horas sentado no sea tanto, pero cuando eres niño, vaya que sí lo es. Teníamos que estar 2 horas sentado, y recuerdo que en la congregación en la que yo participaba, las sillas eran bastante duras, por lo tanto 2 horas ahí era bastante incómodo. Tenía que estar quieto y escuchando discursos de adultos que nunca entendía. Y lo poco que lograba concebir era tremendamente disperso, porque escuchaba hablar de paraíso, y luego de fornicación, y luego de ángeles, y luego de apostasía, y luego de Jehová, y luego de Armagedón, y Jesús, y adulterio, y así. Era un tremendo desorden mental. Y cuando no, simplemente me consumía el sueño y muchas veces me quedaba dormido, soy honesto. Ya un poco más grande recuerdo haber tenido un pequeño cuaderno de apuntes, pero eso para un niño indudablemente lleva al punto de que este comienza a dibujar cualquier cosa, cosas que nada tenían que ver con lo, llamémoslo, teocrático. Razón por la que también muchas veces me quitaron ese cuadernillo. A ver, para cualquier niño del mundo es tremendamente agobiante estar sentado y quieto por 2 horas. Y ojo que no se trata de ser falto de disciplina, sino más bien se trata de que está en el ADN de todo niño el saltar, el mirar para atrás, el querer ir al baño cada media hora, el buscar siempre una distracción, etc. Y eso simplemente te lo reprimías en esas 2 horas en el salón, porque si te portabas mal, Jehová se iba a poner triste.
Eso por un lado, porque por otro, y afortunadamente este nunca fue mi caso, había niños que se portaban mal y cuando llegaban a casa eran castigados. Me tocó ver a incluso muchas hermanas y hermanos en el salón pellizcando a sus hijos de manera muy disimulada cuando este se comenzaba a portar mal. Hoy en día no creo que sea tan frustrante para los niños estar en el salón por 2 horas, ya que hasta ellos tienen teléfonos, tablets, iPad, etc., los que se están utilizando de manera totalmente a lo grande en las reuniones de los testigos, y estos igual sirven como distractores para capear aquellas largas 2 horas sentado. Al tercer punto lo llamé ojos en todos lados. Bueno, los testigos de Jehová tienen la no muy sana costumbre de acusarse entre ellos. Es muy común que si un testigo de Jehová ve a otro testigo de Jehová en no muy buenos pasos, este de inmediato le vaya con el chisme al anciano de turno para que así se tomen medidas. A ver, no todos son así. Eventualmente hay testigos de Jehová que deciden no meterse en vidas ajenas. Hay otros que si ven a otro testigo de Jehová en algo raro, prefieren ellos mismos hablar con él y aconsejarlo. Pero la tónica es simplemente la acusación. En este sentido, si el apuntado es un menor de edad, muchas veces el chisme es llevado a los padres del menor. Y esto nos lleva a otro punto. ¿Qué podría haber estado haciendo el testigo de Jehová para que fuera apuntado y acusado? Bueno, la respuesta es casi todo. Sí, generalmente cualquier decisión o actuar del testigo de Jehová fuera de su círculo testiguil es cuestionado, y cuando no es cuestionado es evaluado. Y esto pasa particularmente en los jóvenes y esencialmente en aquella época de secundaria, donde es más fácil caer en las satánicas tentaciones que te pueda ofrecer el mundo. Por ejemplo, recuerdo un día que con un compañero de curso estábamos acompañando a otra compañera a esperar la micro, y cuando esta pasó, nuestra compañera se despidió de nosotros con un beso en la cara y un abrazo, algo totalmente normal cuando te despides de una persona. Al menos aquí en mi país, Chile, si tú tienes un conocido o familiar o alguien muy cercano y te despides de esa persona, le vas a dar un abrazo y un beso en la cara si es una mujer e incluso a un hombre. Y claro, al día subsiguiente, en un día de reunión, una hermana X, que probablemente iba en aquella micro, le fue con el chisme a mi madre de que yo tenía polola. Bueno, polola aquí en Chile es novia, porque me vio abrazando a una chica en un paradero. Eso al principio me dio mucha rabia, porque lo encontré totalmente fuera de lugar. Porque claro, el nivel de acusetes de algunos es extremo. Hoy en día ya recuerdo la anécdota y solo me da risa. Recuerdo también que muchas veces, después de salir del liceo, íbamos con 2 o 3 compañeros de curso a la zona céntrica de mi ciudad, a las tiendas, a mirar ropa, zapatillas o lo que fuera. Pero todo el tiempo yo andaba mirando para todos lados para evitar que un hermano del salón me viera con 2 mundanos, y así evitar cualquier tipo de malos entendidos. Al final todo el tiempo andaba con paranoia de que no me vieran con compañeros mundanos, y mucho menos con una compañera mujer, porque eso era peor. Ojos en todos lados. Y hablando de chismes, al cuarto punto le llamé precisamente chismes. No sé en sus congregaciones, pero al menos en la mía, el chisme y el cuchicheo siempre estuvieron presentes. Y en este punto no quiero sonar machista, pero lamentablemente quienes más chismeaban, al menos en aquel tiempo, eran las hermanas, y principalmente las hermanas mayores. A ver, no me refiero a abuelitas, sino que a esas señoras de, no sé, entre 40 y 60 años. Y aquí otra vez no generalizo porque no todas eran así. Pero las que lo eran, vaya que lo eran. Ellas eran las reinas del chisme. Chismeaban por todo, y esto se daba principalmente cuando entre ellas mismas se juntaban a merendar, o como decimos aquí en Chile, a tomar once. Y hablo con propiedad porque todo mi círculo familiar e incluso social siempre estuvo muy ligado a los testigos de Jehová, y crecí con adultos testigos de Jehová. Recuerdo que siempre chismeaban sobre, no lo sé, lo débil espiritualmente que estaba otro hermano o hermana, o sobre ese vestido con escote de la hermana jovencita, o sobre los motivos de expulsión de algún hermano, o sobre los posibles romances que se estaban dando en la congregación, o sobre los motivos que llevaron a los ancianos a llevar a la sala B a otro hermano a conversar, etc. Siempre había un tema por el cual chismear, y cuando no lo había, se lo inventaban.
Recuerdo en aquel entonces nuestra congregación compartía el mismo salón con otra congregación y siempre surgían temas sobre las hermanas de la otra congregación que allí eran más despreocupadas, más liberales o lo que fuera. Era un constante chisme. En aquel tiempo era un niño y me entretenía con esos chismes al escucharlos, pero hoy en día lo veo en retrospectiva y da bastante vergüenza ajena. Y hablando de hermanas, al quinto punto le llamé las hermanas. Y bueno, si bien dije que no quería meterme en temas doctrinales tan profundos, este tema sí es doctrinal, pero lo enfocaré desde una perspectiva más humana. Porque una mujer dentro de los testigos de Jehová nunca, pero nunca podrá llegar a igualar a un hombre. Los testigos de Jehová son una religión extremadamente patriarcal, por no decir machista. Nunca verás a una mujer dando un discurso público desde la plataforma, a excepción de pequeñas presentaciones de 5 minutos que más encima son en compañía de otra hermana, y en estos las mujeres no se dirigen al público, sino que son diálogos entre ambas. Nunca verás a una hermana ocupando el papel de anciana de congregación, ni mucho menos a una mujer como miembro del cuerpo gobernante. No, ¿cómo se te ocurre? A lo máximo que podría aspirar una mujer testigo de Jehová dentro de su organización es a ser la esposa del anciano, la esposa del superintendente viajante, y quizás las 8 mujeres con más poder dentro de los testigos de Jehová son las 8 esposas de los miembros del cuerpo gobernante, o tal vez 7, porque al parecer Mark Sanderson sigue soltero. Pero dentro de una congregación convencional cualquiera, una mujer puede aspirar a lo más a convertirse en precursora regular. Hay algunas que lo son y a la vez son esposas de ancianos, y eso ya sería la crème de la crème. Las oraciones dentro de las reuniones tampoco están destinadas a ser dadas por mujeres. Estas solo pueden hacerlo bajo una circunstancia: si no hay ningún hombre testigo de Jehová presente bautizado. Solo allí le es permitido a una mujer, obviamente bautizada, presidir la reunión y orar, y esto siempre y cuando no haya ningún hombre no bautizado o niño presente, porque si lo está, la mujer deberá cubrirse la cabeza antes de orar. Sí, puede sonar de la Edad Media, pero así es. Pero estos casos son muy puntuales, no es la tónica. Normalmente es siempre el hombre quien dirige todo, absolutamente todo. Quien da discursos largos, quien lleva las cuentas de la congregación, quien se encarga de la literatura, quien pone los cánticos, quien pasa el micrófono, quien capitanea los grupos de predicación, etc. Todo. La mujer es vista como un complemento del hombre, porque claro, ellos seguían netamente del Génesis, en donde aquí Eva saldría de la costilla de Adán. Bueno, para ellos es una literalidad absolutamente todo, por ende la mujer sería eso, un complemento del hombre, la encargada de acompañarlo, la encargada de alentar al marido a que éste ejerza los privilegios dentro del grupo, eso. Ella puede conducir estudios bíblicos a mundanos y comentar en el salón, pero sus privilegios llegan hasta allí. Desde ahí hacia arriba, nada más. Esto siempre me pareció tremendamente chocante, sobre todo tomando en cuenta lo tremendamente capacitadas de algunas mujeres, al menos recuerdo de mi congregación, muchas de ellas con una tremenda capacidad para expresarse y exponer puntos, incluso más que el anciano de turno, quien apenas sabía leer, pero que lamentablemente para la organización siempre serán, y esto es fuerte decirlo, miembros de segunda categoría. Al sexto punto le llamé "si te vas te pierdes". Bueno, creo que todos conocemos la visión que tienen los testigos para con el mundo, y esto no solo te lo impregnan a través de los discursos o a través de la literatura, sino que además te lo comienzan a inculcar desde que eres niño y luego sigue a medida que te van haciendo estudio. Por supuesto, hablo en el caso de los que fuimos criados dentro de un núcleo testiguil. Y un concepto muy usado en este aspecto hace alusión a que si dejas la organización, eventualmente te convertirás en lo peor de lo peor. Y sí, en lo peor de lo peor. Porque, y bueno, recordemos que para ellos dejar la organización es sinónimo de dejar a Dios. Entonces, claro, si dejas la organización, no solo te pasas al bando del diablo, sino que además comenzarás a ser un pecador.
Comenzarás a beber alcohol en exceso, a emborracharte, comenzarás a fumar, comenzarás a drogarte, comenzarás a tener sexo con todo el mundo, quizás te vuelvas homosexual o caigas en la ruina total porque claro, Jehová no está de tu lado. Comenzarás a ser una muy mala compañía. Si eres hombre, quizás te dejarás el pelo largo y la barba frondosa, o si eres mujer, quizás comenzarás a vestirte de manera extremadamente sexy o a maquillarte como un payaso, porque eso es lo que le gusta a Satanás. Y si te casas, te irá mal porque tu matrimonio no contará con la bendición de Jehová, y puede que existan infidelidades, porque claro, los mundanos son infieles, y tus hijos te saldrán rebeldes, y en definitiva serás una persona gruñona, infeliz, llena de odio, golpeadora, violenta, viciosa, etc. Todo esto te lo están diciendo todo el tiempo, de manera extremadamente solapada. Y lo curioso es que los mismos testigos dicen todo el tiempo que ellos no obligan a nadie a estar allí, que la gente se puede ir cuando quiera, que es libre de elegir, pero si se van les espera una vida extremadamente mundana. Y bien, cuando dejas la organización, recién ahí comprendes lo tremendamente ridículo de todo lo mal y satánico que alguna vez te pintaron el mundo exterior. Simplemente saliste del cascarón y ahora te estás enfrentando a la realidad, al mundo real. Siempre lo digo, al testigo de Jehová, y cualquier otro fanático recalcitrante religioso en general, concibe su pedacito de la realidad como la realidad. Y esto no es así no funciona el mundo, señores. Si te vas, simplemente no te perderás. Al séptimo punto le llamé novios no tan novios. Uno de los temas más complejos de hablar para cualquier joven testigo de Jehová es no solo lo relativo al sexo, sino que además al noviazgo, al pololeo o no sé cómo lo llaman en su país. Las parejas testigos de Jehová, por supuesto, hablo de los jóvenes, se suelen casar muy temprano, generalmente en un tiempo bastante acotado luego que terminan la secundaria, o al menos de las muchas parejas jóvenes testigos que yo conozco, diría que, no lo sé, el 80% o 90% se casó entre los 20 a 25 años, luego de un periodo tampoco tan largo en el cual se fueron conociendo sentimentalmente. Digo sentimentalmente porque físicamente no. O puede que sí, por ahí no lo sé. Pero la principal meta si eres testigo de Jehová y conoces a una persona testigo que te gusta es el matrimonio. No es bien visto y es totalmente descartable que una pareja viva junta sin estar casados. No es bien visto que una pareja con aspiraciones de casarse salga solas a un lugar extremadamente romántico donde las pasiones se puedan encender. Claro, podrán ir solos por ahí a comerse una empanada a plena luz del día, pero no planear un viaje largo donde tengan que pasar solos mucho tiempo. No. Es por ello que muchas parejas se juntan con otras parejas o amigos en convivencias y son estos los espacios usados para estar en la compañía de esa persona tan especial. ¿Es incómodo? Pues yo creo que sí, porque simplemente te tienes que reprimir todo el tiempo. Recuerdo que incluso en mi congregación había chaperones. Estas personas anónimas, por supuesto otros testigos, que se encargaban de vigilar a las parejas y comunicar a los ancianos cualquier conducta impropia, lo que me imagino que para el testigo novio o novia era algo totalmente incómodo. Y es por ello la alta tasa de matrimonios jóvenes, porque claro, los deseos carnales son muy intensos y si estos se sacían casándose, pues casémonos. Y si luego de casado te das cuenta de que tu pareja no te gusta sexualmente o no te sientes cómodo o cómoda con él o ella, simplemente te jodes, porque ya estás casado y si ahora te separas, te expulsan. Eso por un lado, porque por otro está el problema de que si tu congregación es pequeña o no hay nadie que te gusta o del sexo opuesto que te llama la atención. Porque claro, cualquier persona mundana es una pareja totalmente descartable para cualquier testigo de Jehová. Así es que el as bajo la manga son las asambleas. Las asambleas son un excelente escenario para que los jóvenes encuentren potenciales parejas, sobre todo las de distrito. Por ahí las internacionales no lo sé porque recuerdo que eran cada 10 años, así es que no lo sé. A muchos les resulta y a otros no. He ahí también a muchos jóvenes deprimidos y reprimidos. Algunos sin ningún tipo de experiencia a la hora de ligar y totalmente inexpertos en temas de amoríos. Todo esto al fin y al cabo trae consecuencias. Al octavo punto le llamé hipocresía, y aquí abordaré varios puntos.
Uno de ellos se refiere al sentimiento de superioridad que los testigos de Jehová sienten en comparación con una persona del mundo, y que constantemente hablan de que solo ellos son el pueblo de Dios, que solo ellos entienden la Biblia, que solo ellos son capaces de concebir a Dios, etc. Pero luego cuando van a predicar se muestran de una manera extremadamente distinta, se muestran súper humildes ante el mundano a quien le están predicando. En los discursos es muy común, por ejemplo, escuchar que Jehová aniquilará a la gente mala y que no es testigo de Jehová. Claro, no te lo dicen con esas palabras, pero en el fondo eso es lo que dan a entender todo el tiempo. Sin embargo, en la predicación nunca le dirán eso al mundano, porque es algo tremendamente fuerte y evidentemente que espantaría a cualquier persona. Otro ejemplo es que los testigos de Jehová saben perfectamente que llegará un punto en el que su estudio bíblico tenga que usar solo la Biblia de la Watchtower, en que su estudio deje de participar, por ejemplo, en celebraciones familiares paganas como un simple cumpleaños. Sin embargo, nada de esto es dicho antes de comenzar el estudio. Lo mismo pasa en la predicación. El trasfondo de la predicación del testigo de Jehová es que el individuo solo tiene la posibilidad de ser salvo si se une a la organización Watchtower y punto. Ese es el gran trasfondo, pero esto obviamente jamás será dicho al dueño de casa, ni mucho menos aquello de que si rechazan a la organización serán destruidos. Las cosas dichas de manera directa y al grano solo se hablan entre las cuatro paredes del salón del reino y en las atalayas de estudio, porque en las que no son de estudio y en las despertades y en mucha otra literatura y fuera del salón del reino se habla con el mundano de una manera extremadamente amorosa y pacífica, aún el testigo de Jehová sabiendo el trasfondo tétrico de toda su cosmovisión. Por supuesto, esto no solo pasa en los testigos de Jehová, sino que en la mayoría de religiones apocalípticas, en donde siempre lo importante será el captar miembros para hacer crecer aún más la corporación u organización. Esto fue uno de los puntos que más me causaba ruido cuando era niño, porque comparaba el cómo las cosas eran dichas en el salón del reino de una manera extremadamente dura, a cómo se las decían al mundano cuando pasaban de casa en casa de una manera extremadamente dulce. Por así decirlo, en la predicación, la letra chica de su doctrina nunca es leída. Al noveno punto le llamé el qué dirán. Los miembros de los testigos de Jehová, bueno, como en cualquier organización piramidal, están siempre por debajo de alguien más. Siempre hay otro testigo de Jehová que ocupa un puesto de responsabilidad más alto o con más privilegios que uno, y siempre habrá otro en un puesto más bajo o con menos privilegios que uno. No es lo mismo, por ejemplo, un publicador no bautizado a uno bautizado, o un precursor auxiliar a uno regular, o un siervo ministerial a un anciano, o un superintendente de circuito a uno de distrito, y así por el estilo. Es por ello que constantemente está el estigma del qué dirán. Por ejemplo, si eres un hombre testigo y te quieres hacer un corte de pelo no convencional, de inmediato se te viene a la cabeza el qué dirán. ¿Qué dirá el hermano precursor? ¿O qué dirá el siervo ministerial? O si eres una mujer y quieres usar, no lo sé, una falda 2 milímetros más corta, de inmediato se te viene a la mente el qué dirá la hermana precursora o el anciano. Todo esto se vuelve mucho más complejo a la hora de tomar decisiones personales de vida. ¿Qué dirán los hermanos si me cambio de trabajo y llego quizás un poco más tarde a las reuniones? ¿O qué dirán los ancianos si les digo que quiero ir a la universidad? Bueno, en todas las decisiones personales y no personales, ronda siempre el qué dirán. E incluso en algunos esto es tan fuerte que ni siquiera les preocupa el qué dirá ese testigo de Jehová que está en una posición mayor a él, sino que le preocupa el qué dirán todos los demás testigos de Jehová, porque hay algunos que cuidan mucho su reputación. E incluso sucede con las mismas situaciones dentro de una congregación. Puede, por ejemplo, que un testigo se pregunte qué dirán los hermanos porque no comento tanto, o qué dirán porque salgo a predicar solo cada 2 semanas, etc. ¿Recuerdan que al principio de este video les hablaba de que cuando caminaba por el centro de mi ciudad con mis compañeros de curso mundanos, andaba mirando para todos lados por si un hermano del salón me veía en compañía de un mundano? Bueno, se debía precisamente a esto, al qué dirán. Al final, toda tu vida la condicionas al punto de solo querer recibir halagos. Situación, por cierto, que finalmente te vuelve en una persona tremendamente orgullosa. Al 10º punto y final le puse, la universidad, por un tema obvio. Hablaré un poco de la universidad. Y creo que de este tema en particular tengo que hacer un video especial, ya que es un tema tremendamente complejo y que requiere, por supuesto, una investigación y un video propio. Pero aquí veré a grandes rasgos lo que todos ya sabemos.
Sí, los testigos de Jehová desaconsejan el ir a la universidad. A ver, y que quede claro para que luego no se malinterprete, los testigos de Jehová no prohíben de manera tajante el ir a la universidad, pero sí desaconsejan constantemente el hacerlo. Y es tanto el énfasis en no hacerlo que muchos jóvenes simplemente conciben al final a la universidad como algo malo e incluso antibíblico. La psicología que aplica la organización para con este tema es muy coercitiva, porque todos los indicios o referencias para con la universidad o la educación superior son demonizados o satanizados, a pesar de que luego dicen que ellos no prohíben la universidad. Este escenario es muy parecido al punto 6 que ya vimos, en donde te pintan un mundo exterior tremendamente malo, pero si quieres te puedes ir. Evidentemente con ese temor que te inculcan no querrás irte. Bueno, con la universidad aplican exactamente el mismo concepto. Cuando me hacían estudio bíblico, mi conductor de estudio aplicaba conmigo razonamientos completamente rebuscados a la hora de hablar de la universidad. Por ejemplo, me decía los peligros de asistir a esta, como el hecho de dejar de creer en la creación y comenzar a creer en la evolución, o que si voy a la universidad dejaré de creer en Jehová y quizás me volveré ateo, o de caer en los vicios, el alcohol, las drogas y obviamente en la fornicación, porque a eso le dan mucha importancia, o el querer ser rico, etc. Claro, con el paso del tiempo uno recuerda aquello y bueno, a estas alturas ya ni siquiera da risa, sino que incluso llega a dar pena. Yo siempre hago la comparación entre este concepto de la universidad bajo los testigos de Jehová y el ir a comprar pan al supermercado. Imagina que en tu casa necesitas pan y necesitas ir a comprarlo al supermercado de la esquina, pero justo hay un miembro de tu familia o amigo que te dice que no vayas, porque puede que te tientes y compres más cosas de las que necesitas y gastes más plata, o puede que en la entrada del súper algún mendigo te pida dinero y te asuste, o puede que justo en el pasillo de los yogures uno se haya reventado porque se cayó y tú pasas por allí y te resbalas y te caes. Así es que por esos peligros evita ir al supermercado para comprar tu pan. A ver, son razonamientos tremendamente rebuscados e irrisorios. Tú necesitas tu pan y vas a ir por tu pan y punto. Si tú eres una persona responsable y solo quieres tu pan, vas a ir al supermercado y comprarás tu pan y te vuelves. ¿Cuál es el problema? Si tú eres una persona responsable que quiere ir a la universidad para desarrollarte como persona y obtener un título que te permita sostenerte de manera económica durante el resto de tu vida, lo harás. ¿Cuál es el problema? Tentaciones hay en todas partes. Entonces, el nivel de lógica, en este caso para la universidad de parte de los hermanos o la misma Watchtower, llega a proporciones realmente irrisorias, por no decir ridículas. Además, hay un concepto que siempre escuché cuando era niño, era que si de trabajo hablamos, nos enfoquemos principalmente en oficios. Y ojo que no estoy desestimando los oficios, porque estos son igual de dignos que cualquier trabajo en base a un título. Pero la consigna del testigo de Jehová, que básicamente le inculcan, es enfocarse en trabajos más prácticos. Por ejemplo, un obrero, porque en el paraíso se necesitarán muchos obreros para hacer casas. O un jardinero, porque en el paraíso se necesitarán muchos jardineros para hermosear la tierra. Y así, cualquier trabajo o actividad que puedas ejercer en el paraíso es bienvenida. Obviamente las universitarias no, como por ejemplo la medicina. ¿De qué te podría servir en el paraíso un médico si allí nadie se enfermará? ¿De qué te sirve ser científico si en el nuevo mundo de lo que menos se hablará será de ciencia, etcétera? Todo esto te lo inculcan de manera solapada todo el tiempo, sobre todo a los niños, y es tremendamente contradictorio porque la misma organización Watchtower tiene una gran cantidad de abogados que trabajan para ellos, abogados universitarios. Los grandes complejos inmobiliarios que tienen por el mundo están bajo el trabajo de ingenieros, arquitectos, etc., quienes puede que no todos sean testigos de Jehová, pero que de igual manera trabajan para ellos y la organización se beneficia de estos profesionales. Profesionales universitarios que por otro lado muchas veces ellos mismos satanizan. Y como no, la recomendación siempre a los más jóvenes, en lo posible, y si llegan a estudiar una educación superior, que ojalá traten de que aquella carrera sea la más corta posible, porque el enfoque debe estar siempre, pero siempre en la organización. Amigos, hasta aquí este video, que más que video fue una narración. Sin duda que hay muchos más puntos de los que podríamos hablar, pero tampoco quería alargarme tanto. Si ustedes tienen más puntos interesantes, por favor comenten, que los comentarios siempre son bienvenidos.
Sin más, un fuerte abrazo, muchas gracias por ver este video y cuestiónenlo todo. Adiós.